Aprende a programar, episodio 64. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 64 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. En el día de hoy voy a hablar sobre una especie de híbrido entre lo que va a ser una creación de aplicaciones sin picar código y una herramienta muy útil cuando trabajamos con una base de datos que es Oracle o Oracle. Pero antes, como siempre, comentar sobre los cursos de programación y base de datos que tienes en emiliopm.com. Recuerda que esta semana tenemos el curso de introducción a PHP 7, muy interesante y muy recomendable para comenzar con buen pie, y otro curso de Teachart con Delphi, donde vas a aprender cómo crear esos gráficos de tarta y de barras y de otros tipos para ponerlo dentro de tus aplicaciones de escritorio. Y bueno, así ir mejorando como programador. Así pues, apúntate a los cursos y verás cómo irás mejorando en tu vida laboral y profesional. Y bueno, ahora sí, vamos con el tema del día y vamos a hablar sobre Oracle Application Express, o también conocido como Apex. ¿Qué podemos hacer con esta herramienta? Con esta herramienta que viene, por ejemplo, en la semana pasada estuvimos hablando sobre Oracle Express Edition, una nueva versión que había salido. Bueno, pues cuando instalas esta aplicación, este sistema gestor de base de datos, pues vienen varias herramientas con él. Y una de ellas es esta. Viene con esta versión y también viene con la versión anterior. Así pues lo tenemos los dos, pero en esta ocasión viene actualizado y viene también con la posibilidad de poder utilizarlo de mejor forma en temas de móvil al haberlo mejorado para que sea responsive. Responsive que funcione bien en tabletas, en móviles y en un ordenador habitual. ¿Qué podemos conseguir con esta herramienta? Pues a base de clics de ratón, sin grandes conocimientos de programación, pero sí con un poco de lógica y un poco de conocimiento de qué es una banda o qué es unos campos, etcétera, etcétera. O sea, conociendo un poco cómo funciona, pues podemos crear aplicaciones donde vamos a poder visualizar e incluso poder tener un mantenimiento sobre datos de mi base de datos. Es decir, puedo poner una rejilla, puedo hacer un mantenimiento en forma de formulario de los datos de esa rejilla o ese grid y poderlo modificar tanto en mi dispositivo de escritorio, como comentado, como desde mi dispositivo de móvil. Pensad que nos ahorramos tener que crear esa aplicación, por ejemplo, en Delphi, con los costes en tiempo y en dinero, y podríamos hacerlo para pequeñas cosas, aunque también, si entran mucho en detalle, también se pueden hacer con grandes cosas, ¿no? Pero para el comienzo sería muy, muy, muy interesante. También que podemos, pues podemos extender las aplicaciones empresariales que tengamos. Como vamos a tener acceso a las tablas de él, pues vamos a poder extender estas soluciones con cosas nuevas, ¿de acuerdo? Bueno, también si tenemos una aplicación antigua como con Oracle Form, Oracle Report y demás, pues con esta herramienta también puede ser una buena alternativa para ir añadiendo esas cosas nuevas que no tenemos en la anterior y que queremos ir añadiendo. Y en definitiva también, si hacemos un uso masivo de hojas de cálculo, pues gracias a esta herramienta igual la podemos utilizar. ¿Por qué? Porque las rejillas que tienen unas particularidades muy importantes, y es que puedo hacer filtrado, puedo cambiar colores de fila según lo que yo le marque en el filtro. Puedo hacer ordenaciones. En definitiva, muy, muy, muy recomendable que le echéis un vistazo a Oracle Application Express. Si buscáis Apex en internet, por ejemplo, ahora mismo lo voy a buscar yo en directo. Bueno, en directo tampoco, ¿no? Pues hay una web que se llama apex.oracle.com. ¿Qué consigo hacer en esta web? Pues simplemente puedo comenzar de manera gratis a crear aplicaciones con esta herramienta sin necesidad de tener instalado nada en mi ordenador. Pero recordad, esto es solamente para hacer evaluaciones de esta herramienta.
no pongáis herramientas productivas aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque en cualquier momento te lo pueden cerrar, si no vas accediendo te lo cierran y eliminan tu espacio de trabajo, tu workspace, etcétera, etcétera. Luego, no te recomiendo que pongas nada productivo aquí, pero sí para poder probar. ¿Por qué? Porque en vez de tener mi ordenador, esa base de datos que coja espacio, la instalación y que me ralentice el equipo, bueno, pues lo pongo ahí arriba, ¿de acuerdo? También tiene una herramienta también que puede salvarte mucho la vida y es un explorador de objetos de la base de datos. Luego tengo un developer, un Oracle Developer entero en web para yo poder crear mi propio paquete, para visualizar los datos de una tabla, para hacer inserciones, actualizaciones, borrados. O sea, casi todo lo que yo pueda hacer con el Oracle SQL Developer, pues también tengo ahí una herramienta. Y también hay otra muy chula que es para hacer consultas de manera gráfica. ¿Qué quiero decir con esto? Cojo dos tablas, un campo con el otro, con la foreign key, por ejemplo, y me hace el propio join entre una y otra. Solamente le tengo que dar a ejecutar y es un diseñador visual de consultas. Luego, muy, muy recomendable que le dé una vuelta a esta herramienta, ¿de acuerdo? Bueno, parece que la estoy vendiendo, pero simplemente he impartido bastantes cursos sobre ella y sé de lo que estoy hablando y no, a día de hoy, conozco pocas herramientas que puedas hacer lo mismo con el mismo esfuerzo y la misma dedicación de tiempo. Así pues, os comento que si queréis algún curso sobre esta herramienta, solamente tenéis que pedirlo, ¿vale? Y si sois suscriptores, tenéis el doble de puntuación por las peticiones que hacéis todos los alumnos o todas las personas que nos van pidiendo, ¿vale? Y bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar, el podcast. Muchísimas gracias por escucharme, por poner comentarios en los diferentes lugares donde tengo el podcast, por ejemplo en iVoox, en iTunes, en YouTube, etcétera. Bueno, también por apuntarte en mi academia online, que es lo que hace que esto sea posible, en emiliopm.com. Y bueno, también por formar parte de esa pequeña comunidad de programadores que estamos montando alrededor de este podcast y alrededor de nuestra web, y de la cual, pues, por escucharme formas parte de ella. Un abrazo muy grande, que tengas un buen fin de semana, que disfrutes mucho y nos vemos en el próximo episodio. Chao.